Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente hoy damos gracias a Dios por estar en este tiempo maravilloso de estar estudiando, meditando su palabra. A través de su palabra pues podemos conocer mejor a nuestro Dios y también conocernos a nosotros mismos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Antes de hacerlo, pues vamos siempre a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta. Señor, habla lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y que todo lo que aprendemos hoy, pues nos lleve a meditar, a atesorarlo en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, para que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con las pequeñas reflexiones que realizamos al libro de Nehemías. Ya estamos en el capítulo 9. La semana pasada estuvimos hablando sobre los primeros 5 versículos en donde vimos pues los efectos que produce pues el leer las escrituras, ¿no? El pueblo de Israel dice que se puso de pie, ¿no? se apartaron, ¿no? Como consecuencia de leer las escrituras se apartaron, se pusieron de pie y confesaron sus pecados, ¿no? Eso es lo que produce pues que en las escrituras nos levante en nosotros un espíritu de reverencia, ¿no? Nos hace ver cómo somos y pues nos hace ver también cómo actuamos, y eso nos lleva pues el Espíritu Santo a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios, y también pedirle pues la fortaleza necesaria que necesitamos para seguir perseverando en nuestra fe y seguir adelante. Pues bien, hoy vamos a continuar con estas pequeñas reflexiones del libro de Nehemías y vamos a hablar sobre el verso 6 en adelante hasta el verso 38. En este pasaje, que es muy extenso, los invito a que lo puedan leer. Vamos a hacer un pequeño resumen de ello, pero quiero invitarlos a que lo puedan leer en casa y meditarlo profundamente. Hay mucha riqueza aquí en esta oración, porque este pasaje, desde el verso 6 hasta el 38 del capítulo 9 de Nehemías, describe pues la oración. Los levitas bendicen a Dios porque Él es el creador de todas las cosas y Él es fiel para cumplir pues el pacto establecido con Abraham. Ellos confiesan en la oración que Dios lo salvó a Israel en Egipto. También confiesan de que Dios los guió con columnas de nube y de fuego. También confiesan que les proveyó de alimentos, de agua, los trató con misericordia, incluso cuando quisieron volver a Egipto, adorando pues a becerros de oro. Resaltan también que en los 40 años que estuvieron en el desierto, pues no les faltó nada. Sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Cuando estuvieron en Egipto, Dios multiplicó su descendencia, los trajo a la tierra prometida, pero también ellos señalan y reconocen que como pueblo de Dios se rebelaron.
y cuando Dios los entregaba pues a sus enemigos, ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba pues, o los libraba de su aflicción y los salvaba. Ellos fueron dispersados por su soberbia, pero también no fueron destruidos completamente. Todo esto habla este pasaje, ¿no?, de la oración, como contiene todo esto, la oración que realiza el pueblo. Es bastante interesante reflexionarlo y entenderlo. Realmente también es algo que nos invita a un modelo de oración, tal vez, ¿no? Vamos a entender la historia, ¿no?, antes de poder aplicar los principios. Los levitas introdujeron la oración expresando primero a la congregación y luego a Dios el deseo de que Jehová sea alabado. Debemos entender que bendecir a Dios, bendecir a Jehová, es alabarlo. ¿Y cómo lo bendecimos, cómo lo alabamos? Cuando confesamos o cuando contamos sus virtudes. Cuando damos a conocer sus virtudes es porque estamos alabando a Dios. Esta oración que realiza el pueblo pues se remonta a la creación para confesar la grandeza de Jehová. Él hizo todo y sostiene con vida a todo, sin intervención de ningún otro Dios. Y luego pasan a expresar su gracia y la fidelidad que tuvo Dios con el pacto que realizó con Abraham. Después pasaron a mencionar pues el recorrido histórico del Éxodo. En ese evento Dios pues exhibió el poder, la fidelidad y su misericordia. Al alabar a Jehová por sus obras de antaño, los judíos indirectamente pues pedían que se repitiera todo eso en los tiempos que estaban viviendo, prestando atención pues a su aflicción y clamor. Y les pedían pues que hagan señales y prodigios para poderlos librar de sus opresores. Avanzan también en la historia, en esta oración, ¿no?, en donde llegan a las peregrinaciones por el desierto, en donde manifiestan que Jehová los guió por el camino, les dio buenas leyes, les proveyó maná, agua de la peña, ¿no?, y en Cades Barnea, les ordenó que tomaran la tierra prometida. Las leyes que Dios les dio pues eran leyes buenas porque eran rectas, eran leyes justas y eran fieles para revelar a Israel cómo obtener pues bendición divina. A pesar de esas bondades que tuvo Dios para con el pueblo se rebeló pues ahí en Cades Barnea. Su desobediencia será uno de los temas principales pues en el resto de la oración. Los judíos reconocieron pues que sus padres habían pecado con soberbia. Tercamente desobedecieron dos mandamientos de Dios: el invadir la tierra, el conquistar la tierra, y no recordaron con fe pues los milagros divinos que hizo a favor de ellos.
Y justamente esta oración busca evitar pues semejante olvido. Por eso es que comenzaron a detallar todo lo que Dios hizo. Pero también en la oración resaltan de que aún así, conforme el pueblo se comportó, Jehová no los abandonó. Resalta pues el perdón de Dios. Jehová ni siquiera abandonó a Israel cuando ellos adoraron al becerro de oro. Quien adora pues a Dios con la ayuda de una imagen, lamentablemente pues resulta adorando la imagen misma y no a Dios. De ese modo pues rechazaron o despreciaron a Jehová. Pero con todo, a pesar de todo ello, el Señor les siguió brindando los mismos cuidados. Después de todo esto, también la oración pues pasa a describir la conquista, en donde señalan que Jehová, el Dios de Israel, pues les había dado las tierras al lado oriental del Jordán y también la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios había hecho pues que se multiplicaran como la arena del mar y como las estrellas del cielo, cumpliendo pues así la promesa del pacto con Abraham. Ahora los judíos anhelaban pues que Dios también volviera a cumplir sus promesas conforme pues a la profecía, pues ellos desde el cautiverio su tierra pues había quedado subpoblada. Luego la oración pasa pues al periodo de jueces, y en ese periodo de jueces pues como que se manifiesta ese ciclo bien conocido, ¿no? Cuando uno lee este libro, cuando resalta pues que el pueblo pecaba, había una opresión, Dios los entregaba a sus enemigos, el pueblo clamaba y luego Dios los liberaba. Pasaba un tiempo y nuevamente volvía lo mismo. Había pecado, opresión, clamor y liberación. Y eso era un ciclo que se manifiesta pues en ese periodo de jueces. También la oración resalta pues la matanza de los profetas en ese periodo. Y el resto de la oración se sitúa pues en ellos mismos en un ciclo más. Ellos habían pecado, estaban viviendo en opresión y en ese momento pues estaban levantando su clamor al Señor. Y en ese clamor que expresa el pueblo pues contenía petición, confesión, descripción de angustia y también añoraban pues el cumplimiento de la promesa de Dios. Y también pues había una promesa de cambio de parte del pueblo. Pues bien, eso podríamos comentar sobre esta maravillosa oración. Pues bien, vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos rescatar. Los israelitas sabían bien que el mero recuerdo de lo que Dios había dicho en las Escrituras y había hecho en la historia, no iban a enriquecer pues sus vidas en forma automática. Ese cambio se produciría cuando en un acto libre de la voluntad, pues se postraran ante Dios para orar. Lo que Dios había dicho en las Escrituras y había demostrado en la historia,
se canalizaba ahora pues en una sentida oración, ampliándose de esa manera su visión de Dios. Miren, la experiencia y el conocimiento que tengamos de Dios no va a verse aumentado si nos ceñimos meramente a lo mental. El conocimiento intelectual de la verdad cristiana que nosotros la obtenemos a través de las Escrituras es vital si nosotros queremos adorar al Señor con nuestra mente. Pero el conocimiento que el creyente vaya a tener de Dios nunca podrá ser pues una mera experiencia cerebral, no. Lo que llegamos a saber de Él no será tan solo porque podamos leer las Escrituras, sino porque pasemos un tiempo con Él, en donde ahí recordaremos las Escrituras, clamaremos a Dios y tendremos una visión más amplia de lo que Él es. La lectura nos llevará pues a entender más, pero para crecer y madurar debemos conocerle pues en forma personal y directa. Y eso se obtiene a través de la práctica de la oración. Es en esa dimensión profundamente personal de compromiso la que hace pues que la oración de Nehemías en este pasaje del capítulo 9, de los versos del 6 al 38, sea pues un pasaje tremendamente conmovedor. Esta es una oración que resalta atributos de Dios. Y esos atributos, pues, los vamos a dar a conocer. Algunos de ellos hoy y continuaremos el día de mañana. Entonces, en este pasaje de Nehemías, capítulo 9, de los versos del 5 al 38, resalta pues algunos atributos de Dios. El primero es que Dios es único. Al confesar el pueblo le dice, tú eres el único Señor, ratificaban pues su obediencia al primer y segundo mandamiento. Esta afirmación bíblica también es pues muy real para nosotros hoy. Si consideramos los desafíos pues a los que hoy nosotros tenemos que enfrentarnos en el presente. ¿Y cuáles son esos dos desafíos? Pues la idolatría y el pluralismo. Hay una idolatría explícita, ¿no?, que nos conduce pues a la adoración a Dios a través de imágenes. Y lo único que hacen pues cuando uno comete eso es que termina adorando la propia imagen. Y por otro lado también existe la idolatría implícita, ¿no?, en donde pues adoramos a ídolos que no son o que no tienen una realidad material, sino que esos ídolos están alojados en nuestro corazón. Cuando hay ídolos en nuestro corazón, pues esas personas pueden adorar o pueden inclinarse, ¿no?, ante la prosperidad, de repente la popularidad, el placer, la fama, el poder. Y cuando uno adora, pues esos íconos modernos están al mismo tiempo dándole pues la espalda al Dios único. Recordemos, solo existe un solo Dios, un Dios único. Segundo, también esta oración resalta que Dios es poderoso. El Señor es Dios creador.
La oración se remonta pues a la creación. Era el testimonio de que el Señor es Dios único y suficiente para suplir todas las necesidades. La oración no solo exaltaba pues el poder de Dios al crear el mundo de la nada, sino que a la vez era testimonio ante las naciones circundantes, algunas de las cuales pues adoraban en vano a lo creado antes que al Creador. Se inclinaban ante las estrellas, por decir, por no conocer al Señor que las había creado. Otro atributo que debemos también reconocer y que rescatamos en esta oración es que Dios cumple lo que promete. La oración abunda en referencia pues a la iniciativa y a la actividad de Dios. La oración se centra pues en diversos aspectos de la actividad soberana de Dios en la vida de Abraham, para luego dar a conocer el cumplimiento de su promesa. En la oración rescata que Dios escoge a Abraham, ¿no? O sea, eso nos hace ver que Dios se sirve de personas en apariencia de repente menos idóneas y de repente en los lugares más insólitos. Recordemos que Abraham fue escogido por Dios cuando él estaba habitando en Ur de los Caldeos. Lo llama pues para llevar a cabo sus planes, de manera que nosotros no podamos pues arrogarnos mérito alguno, ¿no?, de nuestros aparentes logros. Dios también le hizo cambiar a Abraham porque le cambió de nombre. Abraham significa padre honorable y Dios transformó la vida de Abraham. El humilde pues ganadero al que ya no le quedaba de repente mucho tiempo de vida, él se convirtió en Abraham, que es padre de multitudes. Dios también conocía a Abraham. Él sabía que los motivos que impulsaban a Abraham eran puros y que su alianza era leal y verdadera. El Dios que todo lo conoce había examinado el corazón y lo había encontrado fiel a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, para darles a su descendencia la tierra en heredad. A ese hombre de fe se le hizo pues la promesa de una tierra en heredad para que ese pueblo escogido por Dios sea pues una nación santa. Al confiar y a obedecer la palabra de Dios, Abraham había dado pues un noble ejemplo a sus descendientes. Por eso es que dice, has guardado tus promesas. La fidelidad de su palabra está garantizada pues por la integridad de su carácter y de su persona. ¿Por qué? Porque Dios es recto. En el Dios de la verdad no cabe engaño. En el Dios de la verdad, al igual que Abraham, aceptan pues como hecho inefable lo que Él comunica. Recordemos eso. Otra característica o otro atributo de Dios es que Dios es amor. Al recordar el relato del Éxodo, la oración se centra pues en el amor de Dios y en su poder soberano. Y eso es una combinación perfecta. El amor es el que se apercibe del sufrimiento de los israelitas sometidos pues a una cruel esclavitud.
y su poder actuó para poder corregirlo. Esto nos hace ver que el amor sin poder nada puede hacer. El poder sin amor, eso es peligroso. Dios es en un tiempo amoroso y Dios también en un tiempo es poderoso. Él había trazado pues el destino de Israel. Él había visto su sufrimiento. Él había oído sus plegarias y como consecuencia pues él había cambiado el curso de la existencia del pueblo. Otra característica, y es que Dios da a conocer su voluntad. Dios les había hablado en el Sinaí. Allí les confirma que Él estaría o estará siempre con ellos. Les da a conocer su palabra. Él cumple siempre su palabra y derramaba la abundancia de sus dones sobre ellos, cubriendo sus necesidades morales, porque les dio la ley. Él cubrió sus necesidades físicas, porque les dio reposo. Él cubría también sus necesidades materiales, porque les dio agua, les dio maná, y también permitió que sus vestidos no se envejecieran. Todo cuanto había hecho y dicho había sido para su beneficio y para su bendición. Los israelitas sabían que Dios es justo, considerado, generoso y digno de confianza. También en la oración expresa que Dios es misericordioso. Ellos expresaron: nuestros padres obraron con soberbia y no escucharon los mandamientos de la palabra de Dios. Ante la generosidad de Dios resulta pues chocante, ¿no?, la deslealtad israelita. El pecado de los israelitas era grave porque era repetitivo pues a lo largo de la historia. Y esto también nos hace ver a nosotros. Nosotros hoy también somos culpables de repente de un orgullo contumaz, una deslealtad premeditada, estudiada falta de interés, lacerante ingratitud, fragante rebeldía, lamentable idolatría también, en donde profanamos el nombre de Dios sin remordimiento. Y estamos igualmente condenados como los israelitas, a menos que el Dios de la misericordia acuda pues a rescatarnos como ellos lo hizo. Y Dios pues en su misericordia también nos rescató de esa vana manera de vivir, ¿no? Entonces, esta oración resalta al Dios misericordioso. Y también resalta o indica esta oración que Dios es generoso. Por ser lento para la ira y abundante en misericordia, pues no les abandonaste, ellos expresaron. Eran muchas las faltas que podían achacarles al pueblo de Israel. No había hecho aprecio, pues, por ejemplo, a la protección de Dios. Dios los protegía con una nube en la mañana y una columna de fuego en la noche. Tampoco ellos recordaron los hechos poderosos realizados a su favor. No habían obedecido su ley, no habían valorado su mensaje, sino que el pueblo en arrogante rebeldía incluso habían pretendido e incluso habían silenciado a sus mensajeros. En su ira,
el Señor podía haber actuado como mejor le pareciera en contra de ellos, pues ellos se lo merecían. Pero ellos eran un pueblo precioso para Dios. Por sus ofensas, ellos merecían el castigo, pero en la compasión de Dios no les había dejado pues en su mano. Tampoco Dios les había negado su presencia, porque la nube y el fuego siempre estuvieron presentes. Tampoco Dios había retirado su provisión, a pesar de la desobediencia a su palabra. Incluso pues en esa contumaz rebeldía, nada les había faltado. En su generosidad, Dios había hecho 7 cosas a favor del pueblo. Les había dado una meta geográfica, les había dado una visión espiritual, les había dado una provisión material, un vestido adecuado, les había dado resistencia física y éxito militar y fuerza numérica. Dios había pues preservado en su fidelidad su promesa que había hecho a Abraham, a pesar de que el pueblo había quebrantado la suya. Esto nos hace ver que cada vez que nos pongamos en oración, deberíamos comenzar pues con una encendida adoración. Deberíamos empezar reconociendo la persona de Dios, seguido pues de una acción de gracias por todo lo actuado a nuestro favor. Con demasiada frecuencia nos acercamos a Dios para pedirle algo que nos falta y nos olvidamos de lo que tenemos y de lo que tenemos que agradecer también. Bien, hoy hemos visto algunos de los atributos, ¿no? que resalte esta oración. Esta oración pues alaba a Dios. Cuando alabamos a Dios, cuando le recitamos y reconocemos sus atributos. Hemos visto que Dios es único, que Dios es poderoso, que Dios cumple lo que promete, que Dios es amor, que Dios nos da a conocer su voluntad, que Dios es misericordioso y que también Dios es generoso. Queridos hermanos, quiero invitarte a que puedas revisar una y otra vez este modelo de oración o el que está en las Escrituras, aquí en el libro de Nehemías, y que podamos, cada vez que nos acerquemos a Dios, pues alabarlo, recitándole lo que Él es. No podamos recitar los atributos, lo que Él hace, podamos reconocer lo que Él hace con nosotros. Y eso nos llevará pues a un corazón agradecido, recordando lo que Dios hace con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuánta enseñanza hay ahí. Y también nos hace ver, Señor, que muchas veces en la oración siempre nos limitamos a pedirte, no a reconocerte quién eres tú, Señor. Y tampoco reconocemos lo que tú haces por nosotros. Nos limitamos a pedir, siempre queremos pedir y no reconocemos lo que tenemos y no somos agradecidos por ello. Perdónanos, Señor, y ayúdanos siempre a poder corregir muchas de las actitudes que hoy pues practicamos y que van en contra de lo que tú realmente quieres que podamos vivir, que podamos
Señor, a acercarnos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, los espero la próxima semana para continuar pues, revisando esta oración y podamos seguir rescatando pues algunos atributos de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.